voy a hacer el video explicando el capítulo 18. Bueno, el de calor y la primera ley de la termodinámica del libro de Bauer para ciencias e ingenierías. Pues venga, que se arme. Primero, el concepto de calor. Normalmente cuando nos decimos, cuando pensamos como que tenemos calor, tenemos un concepto muy vago de que la temperatura es muy alta, entonces hace calor. Igual y tiene un poco de sentido, pero el punto es que cuando se refiere al calor, el calor no es una temperatura. Lo voy a enfocar. El calor no es una temperatura, sino que es la transición de un sistema a otro. Que un sistema es un objeto que tiene una temperatura inicial y un ambiente es lo que rodea ese mismo objeto. Por ejemplo, este librito. Y este librito sería el sistema. Bueno, el sistema sería el librito que tiene una temperatura inicial con mi mano que lo está tomando, que yo tengo también una temperatura inicial, entonces va a haber un equilibrio térmico cuando yo lo tomo. Y el ambiente sería el aire que lo está rodeando, mi aliento. Entonces, es la definición. Entonces la energía térmica es la energía que se relaciona con el movimiento de átomos, que entre más energía térmica haya, los átomos están más excitados, entonces están moviéndose para todos lados. Entonces el calor es la energía térmica en proceso de transferirse de un cuerpo a otro, como decía, como el calor de mi mano al libro. Y es como cuando, bueno, no, es un chiste muy, bueno, sí, es como cuando te sientas en una silla y dejas la silla bien calientita. Y luego llega alguien más y se siente y dice, ay, está caliente. Entonces ahí hubo calor porque le estás pasando, hay un equilibrio térmico entre la temperatura de tu cuerpo y la de la silla. Y eso hace que la temperatura final de la silla se incremente. Entonces, ¿y cómo se usa? ¿Cuál es la mecánica del calor? ¿O el calor en qué? ¿Cuál es la mecánica del calor? Pues antes el calor se cuantificaba con la caloría, y la caloría antes significaba cuál era el calor necesario para elevar la temperatura de agua normal. Pero ahora está derivada del julio, que es que una caloría son 4186 julios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el calor y el trabajo? Se le llama un proceso termodinámico a cuando un objeto o un sistema que tiene una temperatura inicial y una final. Y se les llama, normalmente para estudiar un sistema se usa un diagrama de presión por volumen, que es justo el que usamos que usó mi equipo en la práctica de este parcial de laboratorio, que nos quedó muy mal, pero pues bueno, estuvo bien. Y entonces lo que hace la presión, del diagrama PV, es que la presión que está en el eje de la Y y el volumen que está en el eje de las X, se muestra ¿cómo se llama? Ya se me fue la onda. Se muestran los cambios de presión dependiendo del volumen, y entonces desde ahí se puede ver si el sistema va a ser lineal o si tiene una forma de locochona y entonces se va a tener que integrar. Y se le llama un diagrama que regresa al origen, que por ejemplo sería algo así. O sea, aquí está la presión, aquí está el volumen, y puede tener que la gráfica sea algo así,
o puede ser que la gráfica sea como más lineal, entonces que sea algo así, luego algo así, como la de... Bueno, no, olvido. O también puede ser que sea... ¿este que iba? Ah, sí, que también puede ser algo cerrado, entonces podría ser algo como un triángulo, entonces, y entonces se va moviendo hacia aquí, entonces lo del interior sería el trabajo. Y, y por eso el trabajo depende de cómo se movió la energía en un diagrama PV. A estos sistemas se les llama sistema dependientes de la trayectoria. De la trayectoria se refiere a la manera en la que se mueve en el diagrama PV. Y entonces ahora viene los conceptos de la primera ley de termodinámica. Y que sabemos que los sistemas termodinámicos se clasifican en cuanto a la interacción con su entorno. Entonces, por ejemplo, un sistema abierto sería un objeto que intercambia masas con otro, parecen unos lentes, que intercambian masas con otros y el ambiente tiene otra temperatura, entonces intercambian temperaturas y masas. Esto sería el abierto. El, el cerrado es en el que no solamente intercambian temperatura, y el aislado es en el que no intercambia nada, es solamente el objeto. Y entonces hay muchos tipos de aplicaciones para este tipo de sistemas termodinámicos, como, como los procesos adiabáticos, que es en el que el calor no va a influir en, en cómo, cuando el estado del sistema va a cambiar, o los procesos a volumen constante, que entonces aquí el volumen sería una constante y tendríamos la presión como la variable. Uno de una trayectoria cerrada, que es como el triangulito que llega, que siempre van en un ciclo de expansión libre, que el sistema no absorbe ni calor ni hace trabajo. Los procesos de compresión constante, que bueno, pues entonces en este caso, en vez de que el volumen sea constante, pues la presión va a ser la constante y el volumen va a ser la variable. Y los procesos a temperatura constante, que ese es justamente el que se puede notar aquí en la gráfica de PV, porque como la temperatura es constante, no solamente usamos de variables la presión y el volumen. A ver, voy a cerrar. Bueno, voy a borrar aquí. Entonces, vamos a empezar con los calores específicos. Y en este tema se puede confundir el calor específico con con la capacidad calorífica. Y les explicaré por qué. La capacidad calorífica es cuando, por ejemplo, digamos que aquí tenemos un cubito de ¿cómo se llama? De un material que uno no sabe, pero cada material, por ejemplo el aluminio, el plomo, todos esos, tienen una capacidad calorífica que que va a relacionar la temperatura
con el calor. Mientras que el cambio de temperatura de este bloquecito a un cierto calor, a eso es a lo que se le llama calor específico, que tiene como una C pero como bonita, rara. Y también en este tema cabe ¿cómo se llama? La definición de calorimetría, que es el estudio de cambios de energía midiendo la transferencia de energía térmica. O sea, si este cambia de temperatura final de temperatura inicial a temperatura final, el estudio de cómo cambian esas dos temperaturas es la calorimetría. Y entonces podemos empezar con los calores latentes y los estados de las transiciones de fase. Una fase, que bueno, lo habíamos visto como phi en el tema pasado, pero esto no es una onda. Una fase son los tipos de materia que puede haber líquido, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Entonces, para hacer el cambio de una fase a otra, se necesita un cierto calor dependiendo de cuál es el material del que está hecho cada uno. Y a ese se le llama el calor latente. Y puede haber de fusión y de evaporación. Y cuando por ejemplo de sólido se pasa directamente al gas sin pasar al líquido, es un proceso que se le llama sublimación. Entonces, hay tres modos para la transferencia de la energía térmica, que es la conducción, que es como el ejemplo que puse del libro, que cuando agarramos el libro, el calor de la mano y el calor del libro van a intercambiarse para llegar a un equilibrio térmico. O sea, que significa que se tocan para intercambiar calor y tener una temperatura final y una inicial. Y otro sería la convección, que es que por medio de un fluido transporta transporta calor entre zonas de diferentes temperaturas. Entonces tiene una temperatura inicial, una temperatura X, F, y una temperatura J o G. Y también por radiación, que es como un calentador de cuando hace frío y lo pones y echa como aire caliente. Esa sería la radiación. Entonces, vamos a dibujarlo. Y avienta ondas, avienta calor. Y creo que ya. Sí, eso es todo. Bueno, pues muchas gracias por ver. Un gusto como siempre. Pues ahí nos vemos.